Una mañana fresca y para la tarde una máxima de 31 grados según está pronosticado por el Servicio de Contingencias Climáticas de nuestra provincia. Vamos a hablar ahora de un tema muy interesante. Hablábamos en el editorial más temprano de algunas medidas que ha adoptado el gobierno con respecto a los reclusos, pero en este caso vamos a hablar de algo distinto, una iniciativa que ha tenido una persona. Estamos hablando de Gaby Navarro, que la tenemos aquí en nuestro estudio, que nos ha visitado en este momento, nos visita y bueno, vamos a charlar con ella. Gaby es experta en bienestar y creadora del programa Puente hacia la Libertad. Este proyecto con la intención de transformar las vidas a través de herramientas prácticas, accesibles. Así es que, bueno, la tenemos aquí para que nos comente precisamente su idea. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Gaby. Buen día, bienvenida. Hola, buen día. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por visitarnos. Bueno, con mucho gusto, gracias por la invitación también. Bien, contanos un poquito cómo surge este proyecto y bueno, y cómo llega aquí a la provincia de Mendoza. Bueno, este proyecto surge, este año comencé a sentir mucha atracción de trabajar con personas privadas de la libertad. Yo creo que es una comunidad que hemos sido socializados para sentir como algo separado, como algo lejano, Sí. como algo que muchas veces criticamos y juzgamos y no conocemos. No conocemos la historia de esas personas que las llevó a perder su libertad. Y como instructora de yoga informada en trauma, a medida que voy trabajando con mis estudiantes en mis programas, vamos trabajando los traumas y más claro se vuelve que todos compartimos heridas similares, ¿no? Y la manera en la que ellas se van manifestando y se fueron tejiendo a lo largo de nuestras vidas y la vida de nuestros ancestros es como se van viendo, se van haciendo presentes en nuestras acciones, en nuestros comportamientos a lo largo de la vida. Entonces me daba mucha curiosidad comprender a las personas. El por qué, ¿no? Y el para qué también. ¿Por qué llegaron ahí y todo eso, no? El por qué Sí. y el para qué, el comprender hacia dónde les lleva esa experiencia, no solo por qué llegaron ahí, que eso es más como juzgar, sino también comprender cómo podemos transformar toda esa experiencia traumática que vivieron a lo largo de su vida. Y la experiencia traumática de estar en un contexto de encierro, cómo podemos transformar esto en un combustible de evolución. En el título de todo esto está la palabra reconexión. ¿Qué significancia tiene ese término? Exacto, el programa se llama Reconexión, el puente hacia la libertad. Cuando nosotros vivimos en piloto automático, que es nuestro estado de desregulación del sistema nervioso, naturalmente nos desconectamos de nuestro ser, nos desconectamos de nosotros mismos y esa desconexión se extiende a todo nuestro contexto, a nuestros vínculos, a nuestro trabajo, a nuestra vocación, a todo. Y en esa desconexión es donde empezamos a tomar decisiones desde la carencia, desde el miedo, desde la culpa, desde la vergüenza, desde la tristeza. Y todo esto nos lleva a un ciclo de patrones tóxicos, de decisiones que hacen que terminemos metiéndonos en problemas, ¿no? Claro. Entonces, para mí la clave es reconectar, ¿no? Reconectarnos con nosotros mismos, reconectarnos con nuestras necesidades, con nuestros deseos, hacernos responsables de nosotros mismos y desde ese lugar poder compartirnos con la comunidad, desde un lugar de integridad, de entereza. El puente a la libertad es porque yo siento que no solo para las personas que están privadas de la libertad, sino para todos los seres humanos, Sí. La reconexión es un puente hacia Claro, la libertad. como que somos presos de esos problemas, ¿no? Nos volvemos presos de nosotros mismos, Claro. de nuestro sistema nervioso, del estrés. Al fin y al cabo, la raíz de todos los excesos, de las adicciones y de las decisiones que tomamos en el día a día que hace que nos intoxiquen, Claro. desde mi perspectiva, es la adicción al estrés. Hemos sido parte de una sociedad estresada,
durante mucho tiempo y esto se ha vuelto nuestra zona segura, nuestra zona familiar. Nuestro estilo de vida. Exactamente. Vivir estresados, acelerados. Más ahora llega fin de año y todo el mundo quiere terminar todo, todo el mundo con la cabeza loquísima. Ahora, esto está aplicado aquí en el complejo penitenciario Almafuerte para que se enteren los mendocinos y bueno, este programa va a estar hasta el 23 de diciembre, pero ya hace varios meses que vienen trabajando. Contale un poquito a la audiencia de esto. Esta primera etapa comenzó hace 6 semanas, estamos terminando la primera etapa pasado mañana en realidad, y todavía no sabemos si va a continuar, depende mucho del financiamiento de nuestros sponsors, porque esto es una iniciativa privada, es algo que yo hago ad honorem, y por supuesto que para poder hacer esto y dedicarle mi agenda entera a esto, porque no solo es dictar los programas, sino también estamos grabando un documental, digamos, capturando el proceso de las chicas. Claro, para tener un registro de todo esto. Y haciendo una investigación científica para poder ir también capturando cuantitativa y cualitativamente su transformación. Para esto yo requiero dar el 100% de mi agenda a este proyecto y bueno, entonces los sponsors son quienes están haciendo que esto sea posible. Así que bueno, aprovecho para comunicar que está abierta la convocatoria de sponsors y que gracias, y también agradecer a los sponsors que estuvieron haciendo que esto sucediera hasta ahora. Gabriela, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo se encara en una población evidentemente crítica, ¿no? En crisis, en diferentes niveles de crisis? ¿Cómo encarás esta primera parte? Porque bueno, los resultados evidentemente se van viendo paso a paso o más a largo plazo, o con el tiempo, de repente no se vean o sí se vean, hay que ver cómo es el método científico que estás también poniendo en práctica para poder hacer tu documental, pero digo, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se encara una población tan complicada como esa, ¿no? Es todo un desafío porque es tan hostil lo que han vivido estas personas a lo largo de su vida, tanto en el contexto de encierro como cuando ellas estaban en libertad, que es todo un desafío lograr que ellas confíen en mí y en el espacio, que se sientan seguras. Es muy importante esto porque si ellas se sienten seguras, se animan a abrirse, a contar su historia, a vivir esas emociones y desde ese lugar poder resignificar ese recuerdo, reprogramar su sistema nervioso, que es lo que hacemos, para que ellas dejen de seguir perpetuando estos patrones tóxicos de comportamientos que ya no les sirven, que ya están cansadas. Eso también es muy importante. Este programa solo está abierto para mujeres, en este caso, que estén listas. Trabajo solamente con personas comprometidas con su proceso de transformación. Claro. Porque ¿qué ha pasado en el camino, por ejemplo? Es que hay personas, me parece, que están enseguecidas y no ven, ¿no? Más allá de... ¿Qué estar preparada, digamos? Que digan, sí, quiero cambiar o... Exacto. ¿o no? Estar preparada significa, estoy harta. Estoy cansada de verme siempre en las mismas situaciones y sufrir siempre por lo mismo. Claro. En un contexto que no va a cambiar a corto plazo en la mayoría de los casos, porque estamos hablando de gente que está pagando una pena por un delito. Exactamente. Yo estoy acostumbrada a trabajar con líderes de alto impacto de distintos contextos y para mí trabajar con ellas no es muy distinto. Eso me parece que es importante también aclararlo, porque uno se imagina que entra ahí, que es un mundo paralelo y hay un montón de documentales, de series y de videos en YouTube y en Netflix y en el mainstream que nos muestran las cárceles como de una manera muy, muy hostil y poco humana y no es la experiencia que estoy viviendo yo. Como una zona de conflicto permanente, ¿no? Sí. Es cierto. Pero lo que queremos es que se reintegren a la sociedad. Exactamente. Es que lo que a veces el contexto, porque están superpobladas,
porque no tienen el dinero también necesario y suficiente para... Bueno, ahora ya va a cambiar un poco esto, van a tener que limpiarse sus lugares, van a tener que trabajar para poder tener sus comidas, o sea, ser útiles también para la sociedad desde ese lugar, ¿no? Porque es una realidad que no van a cambiar a corto plazo, pero que tienen que ir preparándose para también ser útiles en la sociedad cuando salgan. Sí, ser útiles me suena un poco como objetivizar un ser humano y solamente juzgarlo desde su capacidad de producir. Yo creo que entiendo lo que decís, como sí, claro, que estás queriendo decir que ellas puedan contribuir a la comunidad desde un lugar de integridad. Uh-huh. Es decir, que ellas se sientan lo suficientemente confiadas con la vida y seguras de sí mismas para confiar que tienen un talento, que tienen un don único e irrepetible y que eso lo pueden contribuir desde la honestidad, ¿no? Y qué desafío, primero, confiar en sí mismas, estar seguras en su propio cuerpo, en su propio ser, cuando muchas de ellas han sido educadas en familias, en contextos de violencia, donde les repitieron y las programaron para que crean que no son suficientes. Uh-huh. Y esa misma programación es la que hizo que cometieran el delito que cometieron y que las llevó a ese contexto que las sigue castigando. Uh-huh. Entonces es todo un desafío que ellas recuerden su valor, recuerden que ellas merecen existir en paz en esta sociedad. Y nosotros somos muy responsables como sociedad para que eso suceda. Somos más responsables de lo que creemos. Ellas son responsables de hacer su trabajo interno, de reconocer sus heridas, de reprogramar su sistema nervioso, y nosotros como contexto somos responsables de darles un contexto nutritivo uh-huh. para que ellas puedan continuar su camino de transformación. Ahora, Gaby, me meto más en el tema de lo espiritual, del yoga y todo esto. Hay bloqueos emocionales, obviamente. ¿Cómo hacen ustedes en los talleres? ¿Hay clases de yoga, hay reiki, hay meditación? ¿Cómo es el día a día? El día a día, las clases las comenzamos poniendo una intención. Uh-huh. Es muy importante que tengamos una idea clara de qué es, hacia dónde nos dirigimos. Uh-huh. Así que ponemos una intención cada una. Expresa cómo le gustaría sentirse al finalizar de la clase y qué les gustaría llevarse de la clase. Y empezamos siempre con la teoría. Tenemos una reglamentación uh-huh. para generar un espacio seguro. Les recuerdo la reglamentación. Y cada clase vamos avanzando en la teoría de un chakra. Vamos viendo los chakras, uh-huh. los 7 chakras. En cada clase vamos en profundidad qué significa a nivel conciencia cada uno de los chakras, qué funciones uh-huh. están relacionadas con el mismo, qué traumas pueden afectar ese chakra. Imaginemos los chakras, para quien no sabe qué es un chakra, como niveles de conciencia, claro. ¿no? Entonces vamos hablando desde el nivel de conciencia más básico, que es el chakra raíz o el chakra base, que está relacionado con las necesidades fisiológicas y la supervivencia, que si la vemos como la pirámide de Maslow, es lo más básico. La teoría de chakras, que tiene miles de años, está muy relacionada, muy similar a la teoría de pirámide de Maslow de necesidades del ser humano. Entonces vamos viendo cuáles son esos traumas que pueden haber afectado el funcionamiento saludable de ese chakra, y a medida que vamos hablando de esos traumas y cómo se manifiestan en la adultez, tenemos la posibilidad de ir reconociendo esas memorias y esos claro, patrones. Claro. Ya reconocer es un paso enorme. Ahora, si ellas se animan a ir a la emoción que sintieron en el momento, que sienten en ese momento, cuando recuerdan esa memoria, ahí se abre lo que yo digo, la ventana del milagro. Claro. Vas como desatando esos nudos, ¿no? Si nosotras nos permitimos profundizar en esa emoción sin necesidad de hablar demasiado. Uh-huh. Es simplemente yo sentarme al lado de ellas, preguntarles si me permiten que las acompañe en ese viaje. Uh-huh. Y en ese viaje cerramos los ojos, mientras yo les doy Reiki, ellas las voy guiando a que se permitan sentir esa emoción que en ese momento no pudieron sentir porque estaban uh-huh. tratando de sobrevivir. Claro.
Claro. Entonces, permitimos que esa emoción, que la emoción por definición es energía en movimiento, que son notificaciones del alma que nos sirven para poder entender dónde poner un límite, cómo expandirnos. Entonces, si se permiten sentir esa emoción, se permiten también desbloquear esa energía que estaba destinada a ser en movimiento y quedó estancada en alguna zona del cuerpo. Recordemos que el trauma se aloja en el cuerpo y no en la mente. Sí. Por eso es muy importante mover el cuerpo en el proceso terapéutico. Sí, por eso también nos enfermamos, ¿no? Exactamente. Cuando ya se amontona, Sí. se apelmaza semejante cantidad de emociones, es ahí donde nos enfermamos. Se nos cae el sistema, como decimos en clase. Entonces, nos permitimos sentir esa emoción en profundidad. Cuando ya se va desvaneciendo esa sensación, visualizamos que sale, visualizamos todas las creencias detrás que la sustentaron, todas esas creencias limitantes, y entregamos todo eso a la fuente para que sea transformado en amor y verdad, y que vuelva en sabiduría, en entendimiento, en claridad, cuando estemos listas. Es decir, no hay una expectativa de salir de la clase con ese trauma sanado, porque comprar eso es comprar humo. Sí, sí, sí. No hay expectativas, hacemos el trabajo y después los resultados llegan cuando es necesario, cuando estamos listas. Claro. Entonces vamos trabajando en eso en la teoría, y en la práctica ponemos el cuerpo en movimiento. Hacemos un calentamiento de yoga que se llama Pavamuktasana, o sea, practicamos Hatha Yoga, que es el más tradicional, el que yo aprendí en la India, el originario. Y trabajamos con asanas, que son posturas específicas del chakra que trabajamos en ese día, y hacemos yoga somático, es decir, no importa lo bien que lo hagan, lo que importa es qué sale, qué nos cuenta el cuerpo en cada movimiento. Entonces vamos decodificando estos mensajes que les da el cuerpo, y ellas van pudiendo ver con más claridad a dónde están esos bloqueos y vamos pudiendo disolverlos. Bien, ¿qué porcentaje de adhesión han tenido de la población de reclusas precisamente? Mi programa por clase no puede haber más de 6 personas porque es personalizado. Bien. Así que ese es el número con el cual empezamos. 6 personas, 6 mujeres. Bien. ¿Y esto lo has aplicado en otros lugares del país? ¿Has visto ya o has podido analizar algunos resultados? En el contexto de encierro, no. He trabajado con mis clientes particulares en Argentina, en distintas provincias, en Costa Rica, en Estados Unidos, en India, tanto en español como en inglés, y los resultados son impactantes. Muy, muy, muy impactantes, y son muy rápidos. Muy rápidos. Hay un cambio de conciencia muy rápido, de clase a clase. Claro. Qué bueno, ¿no? Porque pensar que una persona que ha pasado por tantas dolencias no pueda sanar o aunque sea en parte todas esas cosas y aprender después, tenerlo como herramienta a futuro para no caer o no retrotraer en esas situaciones, es realmente muy valioso. Gaby, te agradecemos un montón la visita, realmente muy novedoso esto, y esperamos que con el apoyo de los sponsors pueda seguir en una segunda, tercera parte, todas las etapas que comprenda el programa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos en nuestra charla con esta iniciativa realmente interesante que nos presenta Gaby Navarro, que es experta, como decíamos al principio, en bienestar y creadora de este programa que es el puente hacia la libertad emocional y espiritual, que realmente, bueno, nada, hace falta un poco sacar el pie del acelerador y empezar a revisar nuestra vida, de qué somos presos cada uno. Exactamente. Bien, nos vamos con un poquito de música y la despedimos a Gaby y ya volvemos. Te estás informando con la verdad.